finalizando la parte de la maestría en ciencias agrícolas, con énfasis en agricultura sostenible. Soy asistente técnico de algunas de empresas aplicadoras, pues avalado tanto por la gobernación de Cundinamarca como de Bogotá, ¿sí? Y tengo más de 15 años de experiencia como instructor en el SENA y en empresas privadas, ¿sí? Eh, ya el señor Freddy creo que pudo ingresar. El señor Luis Gómez, no sé si ya esté, eh, pero vamos a ir continuando. Antes de ver esta parte, que me parece también supremamente importante, vamos a hacer un llamado a lista, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta en muchas oportunidades que las personas ingresan a los espacios de formación, pero dejan ahí, es como si no estuvieran. Entonces, a veces se hace consultas y se ha visto desde la época de la pandemia, ¿no? De todo este proceso que ha habido un cambio en todo lo que es formación, capacitación, que parecieran fantasmas, ¿sí? Ingresan a la clase, ingresan a la reunión y no dicen ni A, ni si están bien o qué. Entonces uno prácticamente a veces habla solo o habla con algunas personas, pero de un grupo de más de 30 personas, pues es imposible que no al menos respondan al llamado a lista, ¿sí? O se ha visto que en algunos casos no pueden estar presencialmente o en vivo y responden por medio del chat, sí estoy presente, pero en realidad no lo están, ¿sí? Entonces, para curarnos en salud, vamos a tratar de responder. Si no pueden responder o no pueden asistir el día programado para la reunión, por favor me avisan. Profe, mire, no voy a poder estar en esta reunión. Me disculpa, tengo esto de todavía en labor. Yo entiendo, comprendo, me ha pasado, ¿sí? Con algunas capacitaciones, con algunas formaciones que yo he tomado como estudiante o como aprendiz también, porque he sido aprendiz en el SENA, eh, que no he podido ingresar. Se me ha presentado dificultades. Me decía un jefe mío, anterior, la ley de Murphy actuando en ese caso, falla esto, falla lo otro, y no se puede ingresar. La tecnología a veces es así. Me ha pasado varias veces en este corto tiempo de este año, que el micrófono no funcionaba, no me escuchaban, la red se iba. Entonces, a veces tiene sus dificultades, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de estar presentes la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes aceptan formar parte de un grupo de formación, ¿sí? Es decir, se inscriben y finalmente se matriculan, hay unos compromisos que tiene la persona al matricularse, ¿sí? Uno de ellos es asistir a, digamos, a la mayor cantidad de reuniones programadas, ¿sí? Y cuando hay un fallo, perdón, cuando hay un fallo de al menos 3 faltas, ¿sí? O ausencias o inasistencias sin justificar, ¿sí? Pues se da por entendido que la persona o no le interesa o no desea tomar el curso y por lo tanto no puede certificarse. Entonces, en ese sentido, sí vamos a ser, digamos, un poco estrictos en ese aspecto, ¿no? Hay algunas actividades, ustedes están viendo la diapositiva en este caso, que cómo vamos a hacer la formación, ¿sí? Pues no son presenciales, pero sí son apoyadas con herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, hemos programado hoy, miércoles 19, el lunes 24, el miércoles 26, el viernes 28, miércoles 3 de mayo y viernes 5 de mayo. ¿Sí? Las reuniones por disponibilidad del instructor
se van a dar los encuentros de 5 a 7 de la noche, ¿sí? Vengo de estar casi todo el día en formación. Este es mi cuarto grupo, ¿sí? De hoy. Entonces, como les decía, nosotros estamos bastante saturados con el tema de solicitudes asignadas. Entonces, tenemos que ir para un lado, tenemos que ir para otro lado y tratando pues de comprometerse con estas solicitudes, ¿no? Para poder atender la mayor cantidad de personas. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a solicitar, sí, el favor de estar presente en la mayor cantidad de reuniones. En cada reunión, al inicio, se va a hacer un llamado a lista, ¿sí? Y también al final de la reunión, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a veces se ha visto que ingresan y como el sistema de Teams arroja un listado de asistencia automático, aunque ahí se ve quiénes ingresan, en qué momento y en qué momento abandonan, pues a veces no es muy acertado ese sistema, ¿no? Porque yo puedo ingresar y quedarme ahí sin hacer absolutamente nada. Y puedo estar acostado, puedo estar haciendo cualquier otra actividad, pero no estoy siguiendo la clase, ¿no? Espero que al menos en estas reuniones que tengamos podamos aportar algo a esta capacitación. ¿Listo? Entonces, les decía, vamos a tener 6 sesiones, ya están a la vista igualmente, yo les voy a recordar cada vez que tengamos, les voy a colocar también en el grupo las fechas que nos vamos a tener los encuentros y cada vez que se acerca una reunión, también les voy a recordar, les voy a enviar el link como para ir refrescando esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a tener también unas evidencias, algunos talleres, algunos casos de estudio, evaluaciones físicas, porque pues, no se pueden hacer porque no estamos presencialmente, pero sí algunas evaluaciones en línea, ¿sí? Hoy vamos a tener un pequeño espacio para poder realizar una evidencia de conocimiento previo. ¿Listo? Entonces, también nos vamos a apoyar en algunas fotografías y o videos de las labores que ustedes están realizando o realizan cuando están en contacto con los productos de plaguicidas, ¿no? O qué tipo de control están realizando. Entonces, esas actividades que están realizando de acuerdo al proceso de control de plagas, pues van a tener como evidencia final el tema, ¿no? Esos son, digamos, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Sí? Lo que nos dice el decreto 1843 de 1991 en la parte de capacitación, ¿no? Entonces, aspectos generales sobre toxicología, contaminación ambiental, diferentes formas de intoxicación, signos precoces de intoxicación, medidas de primeros auxilios. Esto no es una formación de primeros auxilios, pero debemos saber que al utilizar este tipo de productos, es decir, control químico sobre algunos organismos que denominamos plaga, pues van a hacer que necesitemos unos elementos de protección que sirvan, digamos, de barrera frente a esos productos, ¿no? Entonces, el tema de toxicidad, ¿cierto? El tema de riesgos, peligro, que representa digamos, el actuar frente a estos productos, ¿no? Medidas de primeros auxilios, les decía, no es una formación, no es un curso especializado de primeros auxilios, pero algunas medidas o algunas recomendaciones, en todo caso, de qué poder hacer cuando se pueda presentar algún tipo de eventualidad, como lo es, digamos, una intoxicación, ¿no? Si bien en muchos aspectos, sobre todo en la parte urbana, nos restringen actuar, ¿sí? Pero pues podemos servir de apoyo, ¿no? Pero un apoyo
digamos, de una manera racional, pensada, ¿no? No es, digamos, el apoyo. Si alguien se está intoxicando, alguien está en peligro, digamos, o tiene alguna afectación de salud, pero nos aventamos de buena voluntad, podemos incluso terminar mucho más grave que la misma persona, ¿sí? Acuérdense que estas sustancias digamos, la afectación que le puede generar a uno va a depender muchas veces de la dosis, ¿sí? Que tenga contacto, es decir, la cantidad que puede ingresar a nuestro organismo. Pero también va a depender de eso, de nuestro organismo, cómo estamos genéticamente, cómo estamos, digamos, en la parte nutricional, ¿cierto? Todo eso afecta. Digamos, estamos, ¿cuántos acá en esta sala? Estamos alrededor de 35 personas. Todos somos diferentes, todos tenemos unas ciertas características personales que si bien no nos hacen inmunes frente al peligro, frente al riesgo que representa estos productos, pero sí debemos ser conscientes de que se pueden ir acumulando, ¿no? Acuérdense que hay frente a estos productos, hay dos tipos de efectos, ¿no? Unos efectos que pueden ser inmediatos, que van desde el mareo leve o hasta la muerte incluso, ¿no? Pero digamos son efectos que te pueden conducir muy rápidamente a esos estados. Pero hay otro tipo de efectos, que son los efectos crónicos o a largo plazo, también denominados, que se van a ir acumulando. En muchos casos, tanto en la parte urbana, ¿sí? Como en la parte de campo, rural, agrícola, pecuaria, se ve, ¿no? Que utilizan las personas, tienen o se consiguen una bomba de espalda, se consiguen un producto que a veces no saben ni siquiera qué nombre tiene, lo denominan veneno, el veneno que de pronto le sirvió a mi vecino para controlar o para eliminar, ¿sí? Entre comillas, el determinado insecto, ¿sí? Alguna plaga que está dañando nuestro cultivo, que se metió a nuestra casa. Y le voy a echar este veneno, que es buenísimo, según dice el de la casa comercial, o el que vende, o el vecino, y se dejan guiar de esas experiencias o de lo que les dicen y terminan afectados. De pronto no inmediatamente, ¿sí? Sino de acuerdo a la concentración que vaya acumulando, ¿sí? Entonces ahí vienen problemas mucho más serios que son difíciles de descubrir si es que no tenemos una formación médica de pronto, ¿no? Empezamos a sentir dolores aquí, dolores, afectaciones que nos llevan cada vez más constantemente al médico, nos hacen exámenes, nos hacen revisiones, nos toman algunos exámenes, algunas muestras y empiezan a detectar que hay una posible intoxicación a largo plazo, un posible problema a largo plazo eh, que a veces es irremediable, ¿no? Nada, devuélveme esa vaina. Regáleme un segundito, por favor. Cuidado con los micrófonos. ¿Listo? Entonces decíamos pues que estos productos, si bien nos solucionan muchos aspectos, pero tenemos que ser conscientes de contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? A veces también nos llega información o nos dicen, ¿sí? Que esos productos son malos, ¿sí? Dañan todo, dañan las personas, dañan el ambiente, dañan todo lo que tiene contacto. Obviamente, ¿sí? Estos productos de control químico. Ahora sí, ¿no? Le pongo una corneta que tengo ahí en la moto. Sí, señor, con todo gusto. Lo importante es el auto y vivo. Benavides, Es necesario poner la cámara que lo mire a uno. Solamente lo importante es oír que ellos vean que uno esté conectado. con todo gusto. Les ruego, por favor,
no activen el audio, ¿sí? Si es que no es para una pregunta. Suelen suceder. No, no se preocupen. Acá estamos en un grupo gente adulto, ¿sí? Entonces, la idea es, como dice el compañero, ¿sí? Escuchar, entender de qué se trata la formación, de qué se trata lo que el instructor está viniendo a decir. Y podemos aportar, obviamente, ¿no? Cualquier momento, si tenemos alguna duda o si terminó la clase y tengo alguna duda, profe, instructor, yo no tengo preferencias porque me llamen ingeniero, profesor, instructor. Si es de la manera correcta, no es necesario que pongamos cámara. ¿Sí? Es importante que estemos concentrados en lo que nos corresponde. ¿Listo? Entonces, venía diciendo, ¿no? Estos productos, si bien tienen una toxicidad, también tenemos que tener seguridad de cómo lo estamos utilizando. Nosotros estamos viendo a una persona que está con un traje, ¿cierto? Y que tiene unos elementos de protección que van a servir de barrera frente al producto que está utilizando. Pero ustedes creen que realmente perdón, el producto es el malo de la película, ¿sí? ¿Ustedes creen que como decía un profesor, es el cuco o el coco acá de la historia? Muchas veces no, ¿sí? Estos productos nos ayudan, nos apoyan frente al control, en muchos casos, cuando ya esto se desbordó, ¿sí? Eh, no estoy a favor del control químico, no soy un propulsor, no soy un vendedor de productos químicos, ¿sí? Para controlar plagas, pero hay momentos en que hay una necesidad muy fuerte de poder utilizarlos. Pero obviamente tiene que estar detrás un tema de limpieza, un tema de adecuación de espacios, ¿sí? Mal haríamos o mal hacemos si nosotros aplicamos un producto y tenemos todas las vías de ingreso a nuestro espacio domiciliario permitido para las plagas. Les tenemos alimento a diestra y siniestra y con aplicar mágicamente un producto no vamos a eliminar las plagas, obviamente, ¿sí? Entonces, hay que ser conscientes de los dos lados, ¿no? Pero el malo no es siempre el producto, ¿sí? Sino es la forma como a veces nosotros utilizamos a estos productos, ¿sí? Que lo hacemos inconscientemente, sin pensar que hay un riesgo de por medio. ¿Listo? Entonces, pues me concentré un poquito, me desvié un poquito de lo que veníamos haciendo, pero es importante que desde un principio ingresemos a esta formación teniendo eso claro, ¿sí? Hay un riesgo, hay un producto que tiene una toxicidad, pero hay una exposición que debemos controlar, que debemos bajar, que no tenemos por qué tener un contacto directo con esos productos, porque pueden ser mortales. Así y sencillamente. ¿Listo? Información general también sobre plaguicidas a utilizar, concentraciones, formulaciones, qué tipo de precauciones podemos tener frente a estos productos, ¿sí? Manejo adecuado y seguro de los equipos de aplicación. Hay diferentes tipos de equipos de aplicación, ¿correcto? Hay algunos eléctricos, hay algunos impulsados por motor, hay algunos que son a presión, manuales, ¿sí? Hay una serie de equipos de aplicación y todos tienen una característica, ¿sí? Ayudarnos a controlar o ayudarnos a poder aplicar con una mayor precisión a estos productos, ¿no? Legislación de plaguicidas, la normatividad es importante. Parte de esa legislación, parte de esa normatividad es la que a ustedes, ¿sí? Entre comillas, les obliga a estar en una formación como esta, a, digamos, a invertir parte de su tarde,
tarde-noche en estar presente en una formación como esta, ¿no? Ya nombré el decreto 1843, la ley novena, hay una serie de resoluciones, disposiciones que nos involucran a nosotros como aplicadores o usuarios de productos plaguicidas, ¿no? La disposición de desechos, qué hacer cuando tenemos eh, ya utilizamos todo el producto, qué hacer, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer frente a lo que nos dicta la normativa, ¿no? De acuerdo a las normas legales, locales, departamentales, nacionales, internacionales, qué debemos hacer si es que tenemos estos organismos, estos animales, plaga, ¿sí? ¿Qué hacer cuando ya digamos, están muertos, ¿sí? En el caso de los roedores, o si llegara a pasar, pues en el caso de los insectos, no, digamos, no hay tanto que decir, ¿no? Pero sí debemos considerar el tema de los roedores, de las aves, qué saber o qué podemos, o cómo podemos actuar, ¿no? Plagas y diferentes tipos de control, hemos hablado de algunas, ustedes están viendo otras, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo podemos actuar frente a esas plagas? ¿Cómo es su ciclo de vida? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tipo de hábitat prefieren? ¿Sí? Entonces, eso vamos a verlo en las siguientes reuniones también. ¿Listo? Entonces, viene la parte entretenida que tienen ustedes. ¿Sí? Vamos a hacer una evaluación de conocimientos previos. Yo, a la mayoría, creo yo, no conocerle físicamente. O no sé si en algunos casos haya podido llevar alguna formación con ustedes. No recuerdo. Pero sí es importante tener un conocimiento previo. ¿Listo? Entonces vamos a tener unos minutos, son las 5:50 en mi reloj y vamos a tener unos 20 minutos para poder desarrollar esta, esta tareita, que es la evaluación de conocimientos previos, que es un formulario de Google. En un par de minutos yo les voy a compartir perdón, les voy a compartir el link por medio del grupo y por medio del chat de acá de esta reunión, ¿sí? Para que tengan dos vías y no digan, profe, usted no me envió. Para eso sirve el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, déjenme 2 minutitos y ya les comparto. Si tienen alguna dificultad, me avisan por medio del WhatsApp personal para poder de pronto enviarles de nuevo el link que no les abre o tienen alguna dificultad. El link es un link abierto, ¿sí? Pero en lo posible, pues vamos a realizar solo las personas que tienen acceso al curso, ¿sí? A la formación. ¿Listo? Entonces, ya, regálame 2 minutitos, por favor.
Listo. Está el link en el espacio del curso, en el WhatsApp. Y ya les voy a compartir también acá en la sesión del día de hoy. ¿Listo? Está habilitado para ser abierto, para ser utilizado. Tanto en celular como en computadora. ¿Han tenido dificultades para ingresar? Me dice un compañero que tiene una dificultad para el ingreso. Profe Jorge, una pregunta, qué pena. ¿Ese link es para hacerlo ahorita? Sí, por favor. Es en el espacio de la clase. Vamos a tener, son 5:55, ¿sí? Vamos a tener unos 20, 30 minutos para desarrollarlo en la clase, ¿sí? Salvo dificultad extrema, ¿sí? Que suceda, puede ser permitido, pero yo a las 7 de la noche que se cierra la clase, cierro también el formulario para la evaluación de conocimientos previos. Si ustedes ya han ingresado, ¿correcto? Si ustedes ya han ingresado al link, yo acabo de ingresar, ¿sí? No me ha presentado ningún inconveniente, lo he hecho en el celular, no necesita estar agregado a una cuenta, ¿sí? No vamos a compartir ningún tipo de información que ya hayamos hecho el envío para la matrícula, ¿sí? Les estoy solicitando nombres, apellidos, el documento, el correo, ¿sí? Lo que se me había pasado en el formulario y les solicito por favor, ¿sí? Eso es lo que está realizando, es colocar la empresa en la cual laboran, ¿sí? Si son particulares, pues colocan particular, ¿sí? Y uno ya sabe si, digamos, surge algún tipo de retraso en el envío o tiene alguna dificultad, recurrir a la empresa para poder yo manifestar eso, ¿no? El técnico no está asistiendo, la persona que eso, y si es particular, dirigirme directamente pues al celular que tiene, ¿no? La otra pregunta, pues casi todas son obligatorias, ¿sí? Todas son obligatorias en todo caso. Les estoy solicitando que coloquen la labor que desarrollan asociada al uso de plaguicidas o control de plagas en salud pública, ¿sí? O plagas urbanas, perdón. ¿Qué opciones pueden tener? Técnico aplicador, soy asistente administrativo, soy asistente técnico, pero tengo alguna relación si no estuviera en este curso, en esta formación. ¿Tengo algún tipo de relación o realizo alguna labor que está asociada al uso de plaguicidas? ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber también con qué personal estamos trabajando, ¿sí? Para también ver qué temática un poco abordar, ¿sí? O hacia dónde dirigir. Recuerden que esta formación, ¿sí?, es manejo racional de plaguicidas, ¿sí? Pero enfocado en la parte de control de plagas en el área urbana. No estamos viendo acá la parte agrícola, ¿sí? Pues vamos a referirnos, obviamente, porque pues es un antecedente importante, pero no nos vamos a enfocar en la parte agrícola. Para la parte agrícola hay unas temáticas que se ven, que se discuten y se realizan, ¿no? Acá no vamos a presentar evidencias, puede ser, aunque puede ser, ¿cierto?
que haya una aplicación de un producto plaguicida en un espacio, pero digamos, en la parte administrativa. No sería lógico que tengamos una evidencia de fotografías o de videos en el área agrícola. Lo que, digamos, el enfoque de esta formación es para el lado urbano. ¿Listo? Y luego ya vienen algunas preguntitas, por eso les estoy dejando un poquito de tiempo, ¿sí? Que tienen que ver con los conocimientos que ustedes traen, por favor, ¿sí? Si no tengo el concepto claro, y los conceptos, si bien he dejado el espacio bastante grande, que es una respuesta larga, como dicen, o un párrafo, ¿sí? Traten de hacerlo corto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una plaga? ¿Cuáles son las más importantes en el área urbana? ¿Sí? ¿Por qué es importante controlar las plagas en este espacio, ¿sí? En el espacio urbano, ¿sí? Tanto vehículos, domicilios, conjuntos residenciales, también involucra pues esta parte el tema de bodegas, de granos, granos almacenados, colegios, todo. También pues está el tema de control de plagas en restaurantes, en panaderías o sitios donde se realizan transformación o elaboración de alimentos, ¿no? Que es importante pues también tenerlo claro, ¿no? Martín, ¿estás levantando la mano? ¿Necesitas ¿tienes alguna duda? Jefe, buen día, ¿cómo está, señor? Buenas tardes, noches, cuéntame. Hágame un favor, lo que pasa es que, pues, como usted lo mencionó ahorita, es que a veces cuando estamos en clase, pues estamos en ruta de trabajo y es lo que me sucede en este momento. Estoy dirigiéndome ya para la empresa, entonces me queda difícil, voy manejando, realizar la actividad, es que voy en moto. Ok, listo. Entonces, como tú tienes esa dificultad, me escribes, por favor, al WhatsApp personal y yo te envío otro link, ¿listo? Para que no sea el mismo, para que no nos confundamos en las evaluaciones, ¿listo? Entonces yo Listo, posterior, muchas a gracias. partir de las 7 de la noche, pero eso sí, dejo abierto determinado tiempo. No es que mañana, pasado, en 3 días podamos solucionar, sino básicamente el día de hoy. ¿Listo? Entonces me escribes, por favor, y ya vemos cómo podemos solucionar ese pequeño impasse. ¿Listo? Listo, Martín, no te Listo, muchas preocupes. gracias. A usted. Digamos, ese es otro punto, ¿no? ¿Por qué es importante controlar las plagas? ¿Sí? Si bien pues hay algunas plagas, varias plagas que tenemos que controlar. Nosotros no eliminamos plagas, si no ya hubieran dejado de existir las cucarachas, los roedores. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Controlamos. Intentamos que sea la mínima cantidad, ¿sí? Ojalá llegar a cero, ¿sí? Pero no podemos garantizar o podemos garantizar que hoy haya cero, pero en adelante las condiciones les favorezcan a estas plagas y pueda otra vez nuevamente volver a ingresar en el espacio. Entonces, pues a hoy sí podemos, ¿sí? Pero eliminarlos difícil. ¿En qué consiste? Otra pregunta, ¿en qué consiste la implementación de medidas físicas para el control de plagas? ¿Qué actividades podemos realizar? ¿Listo? Acuérdense de las medidas físicas que tenemos para controlar, el control físico, ¿sí? El control o la modificación ¿de qué? En estos momentos solo respondo preguntas o inquietudes del formulario, no ¿de qué? De preguntas específicas. Y les decía, en lo posible no copien y peguen, ¿sí? No copien y peguen del Google. Si no saben o no se recuerdan o no están seguros, profe, no sé, dice, uno sabe que no todos, digamos, estamos como al mismo nivel, o podemos estar, ¿sí? Podemos estar, digamos, al mismo nivel entre todos los participantes de estas reuniones, ¿sí? Entonces,
pues hagamos lo posible de recordar algunos conceptos que ya tenemos y plasmarlos ahí. ¿Listo? Es lo mismo aspersión y fumigación. ¿En qué consiste? ¿Sí? Es lo mismo. Aspersión, fumigación. ¿Y qué consiste? ¿O cómo se hace eso? ¿Sí? Como dirían, ¿cómo se come eso? La otra pregunta, ¿en qué consiste una desinsectación pasiva? ¿Y en qué consiste una desinsectación activa? ¿Sí? Otra pregunta, modo pues de una consulta. Si nosotros hacemos un servicio o estamos intentando controlar roedores, ¿cuáles son los elementos de protección personal, EPP, adecuados para ese tipo de actividad? ¿Listo? Acuérdense las preguntas. Control de roedores. ¿Sí? ¿Qué específicamente debemos tener? Pues en lo básico, ¿no? No, pues si quieren ahondar en la pregunta, ¿qué tipo de respirador utilizamos? ¿Con qué características tiene el traje? ¿Sí? ¿Qué tipo de calzado utilizar? Ya los dejo a criterio, ¿no? No hay un mínimo y no hay un tamaño máximo de la respuesta. Por eso les coloqué respuesta larga en todas las preguntas. Es pregunta abierta. No hay posibilidad, digamos, de repetir el mismo pensamiento. Yo no pienso igual que ustedes. Ustedes no piensan de manera igual o parecida. Parecida, sí, ¿cierto? Pero igual, es difícil. Al menos no las mismas palabras, las mismas comas. Eso, plasmar esa idea es bastante difícil. Cuando aplicamos insecticidas, ¿qué hacer si nos sobra algo de producto o la mezcla en el equipo de aplicación? ¿Qué podemos hacer? No sé. ¿Qué podemos realizar? ¿Por qué se debe realizar la rotación de sustancias químicas en el control químico de plagas? ¿Por qué es importante? En la pregunta 9, ¿a qué categoría toxicológica pertenece esta banda de color? Banda de color azul. ¿Sí? ¿Qué categoría toxicológica estamos hablando ahí? ¿Qué es una etiqueta y qué información tiene? Y por último, ¿qué es una formulación? ¿Sí? Y le dan en enviar. Yo voy a estar viendo quiénes ya van terminando. Recuerden que si tienen alguna duda, me consultan por este medio, por el WhatsApp. No hay. Señora. Señor.
recuerden que la evaluación no es calificable, es decir, no va a ingresar al tema de la evaluación como tal, no se va a medir eso para darles como resultado una calificación, ¿sí? Es para generar un documento que es importante para el docente. Les decía, saber hasta qué punto tenemos conocimiento, qué tipo de labores están realizando, ¿sí? No es lo mismo trabajar, digamos, con un grupo netamente de aplicadores, ¿sí? No es lo mismo, no son las mismas actividades. Entonces, por lo general, si bien las formaciones se parecen un poco, pero no siempre van a tener las mismas actividades. Entonces, digamos, hay que hacer como un mix de, si el grupo es variado, yo no puedo determinar actividades o plantear actividades solo que podrían ser respondidas por los técnicos, ¿sí? Por los aplicadores. Entonces, pues sí me parece importante saber qué tipo de labor estamos realizando. ¿Listo? Por ejemplo, en algunos casos, no en todos los, digamos, los de la parte logística, los de la parte administrativa, un poco, no siempre entran a campo, ¿sí? Tienen el conocimiento, obviamente, pero si yo, por ejemplo, solicito alguna evidencia, lo pueden hacer con las personas que sí realizan la labor, ¿no? Por ejemplo, de aplicación. ¿Cuál es el procedimiento para realizar esta actividad? Va a ser un poco difícil que lo desarrolle él mismo o se tenga evidencias del mismo, pero sí tiene el conocimiento técnico de cómo se realiza esa actividad, ¿no? Y lo puede complementar pues con algunas imágenes, con algunas evidencias de esa actividad desarrollada por otra persona. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero necesito saber qué es lo que realizan. Listo, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que ya han respondido. ¿Listo? Van 8 y vamos sumando. ¿Alguien tiene dentro de sus conocidos al señor Jorge García, que está en este curso? Lo que pasa es que me indica que no puede ingresar hasta ahora a la clase. Entonces, quisiera saber si alguien tiene conocido al señor Jorge García.
Jorge Diego García Moreno. Es que no tengo el celular de él. Pues le estoy hablando por el celular. Pues, perdón. Luis, ¿tienes algo que compartir? ¿O estaba levantando la mano? Profe, buenas noches. Lo que pasa es que, digamos, no sé sobre la evaluación porque no, la verdad no me dedico a eso. ¿Cómo así? Sí, ¿Qué labor desarrollas? pues digamos, yo trabajo con la empresa sí, pero digamos en la parte de mantenimiento y sí, toda esa cosa, pero digamos, sí trabajé con otra empresa, pero ya en fumigación con la fumigación en el tiempo de la pandemia, pero no que haya operado ninguna clase de químico contra insectos y todo eso. Ok. ¿Sí? ¿Qué hacías? ¿Desinfección? Sí, claro, solamente. Ok. Listo. Tú ya respondiste, ¿cierto? Estaba viendo por ahí, creo que. Sí. Que había respondido. Vale, no te preocupes. De manera posterior hablamos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Para que no te estés preocupando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Doctor Jorge, una pregunta. Señor, ¿quién me habla? Luis Gómez. No, Jorge Andrés Romero Meneses. Ah, veo levantado Luis Gómez y hablo. Señor. Instructor, una consulta. En la primera pregunta. Sí, en la primera pregunta dice, señor. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, señor, le estamos escuchando. Ok, sí, quedó activado Sí, señor. Listo, gracias. No, sino que quedó activado el micrófono de Jorge Andrés y no lo escucho. De pronto tiene alguna dificultad. Veo manitos arriba. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Luis Cárdenas. Muy buenas tardes, instructor, ¿cómo me le va? Mi nombre es Luis Corredor. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor instructor. Respecto al tema del curso, pues yo tuve el curso hace ya unos añitos y pues estoy volviendo a retomar los conocimientos anteriores, ¿no? Sí, señor. Tenía una inquietud en el tema referente, el tema de la implementación de medidas físicas, ¿sí? Porque pues en cuanto el tema del control de plagas, pues algo físico pues tengo entendido, pero igual es algo un control químico también, el tema de los cebaderos. Tengo esa inquietud en ese tema. ¿Eso pasa a ser un control químico, físico o cómo se manejaría el referente al control? No podría responderte en estos momentos porque pues, estaría dando la respuesta para todos. Pero Sí. coloca esa inquietud en la, o coloca lo que consideres que de acuerdo a tu conocimiento es una medida física, ¿vale? Listo, bueno, sí. Como les decía, el tema de esta evaluación de conocimientos que Sí, no es aplicable, ¿sí? Es tener como un sondeo de qué pensamos o hasta qué conocimiento tenemos sobre estos temas. La mayoría de estas preguntas hacen parte, digamos, de todo el proceso de control de plagas, ¿no? Sí, señor. Las medidas físicas hacen parte de ese control de plagas. Digamos, por eso es meritorio la pregunta. Pero si yo respondo, pues respondería para todos.
Bueno, listo, señor. Listo, Perfecto. no te preocupes. La idea es ir en las siguientes clases viendo y desarrollando estos temas, ¿sí? Eso también, o sea, lo que ustedes respondan, por eso les pedía o les pido sinceridad en sus respuestas, como el compañero que nos decía, no, yo hago parte de mantenimiento, pero pues estoy iniciándome en la parte de control de plagas, ¿sí? Por eso que yo estoy en este curso, ¿sí? Entonces, ahí hay una claridad, ahí uno sabe que hay una persona que no tiene todo el conocimiento, que espera de alguna manera que esta formación, que este curso responda a esa inquietud, ¿no? Entonces, pero digamos, si yo copio y pego y no soy, entre comillas, sincero, pues yo asumo como instructor que todos saben o que todos entienden, ¿sí? Entonces, pues no desarrollo algunas actividades o no me concentro en algunos temas que podrían ser de pronto un poco fundamentales. ¿Dónde está el audio de eso? Te escucho, Juan de Jesús. Sí, es el que está, la persona que estaba hablando. Instructor Jorge, con Jorge Andrés. Es que qué pena, se me fue la luz acá en la casa y ya otra vez retomé. Listo, no te preocupes. No te preocupes. Estaba en la primera que me decía que es una plaga. Estaba en la primera pregunta que me decía que es una plaga. Listo, ok. Me dice, ¿cuáles son las más importantes en el área de urbana en salud pública? ¿Son dos preguntas? Sí, básicamente es que una plaga podría ser definida muy rápidamente, 2, 3 palabras, ¿sí? Pero es importante saber qué conocimiento tienen de qué plagas son importantes o qué plagas pueden ser importantes para el área urbana, ¿no? Estamos concordando que el área urbana comprende también otros espacios que no son solo domicilios, que no son solo, digamos, conjuntos, ¿sí? Zonas habitacionales. No solo es eso, sino hay fábricas, hay bodegas, hay digamos, todas estas actividades o comercios o empresas que, digamos, hacen parte de todo este sector que apoyamos nosotros como controladores de plagas, ¿no? Entonces, sí. por eso entonces ahí me dice cuáles son las más importantes. Ahí puedo nombrar la plaga que pues las más importantes en el área urbana. Sí, o sea, 2, 3, 4, 5, 10, las que tú consideres que pueden ser importantes. ¿Por qué? Okay. ¿Sí? ¿Por qué son importantes? Y por eso es la otra pregunta, la 2. ¿Por qué es importante? Listo. Ya sabes que es una plaga, ya sabes cuáles son, digamos, las que pueden producir algún tipo de daño, ¿sí? Algún tipo de daño. Hay varios tipos de daño. Pero ¿por qué es importante entonces controlar esas plagas? ¿Listo? Bueno, vale, no te preocupes. ¿Quién tenía la mano levantada también? Estaba Andrés Romero, ¿cierto? Y Juan de Jesús. ¿Tenía alguna duda? Listo. Yo creo que eran las 5:55 cuando iniciamos, ¿sí? La evaluación. Y tenemos solo 18 personas, 19 personas ya que respondieron. Y en la sala estamos, les digo, 34 personas, 35 conmigo.
¿sí? Entonces, pues casi falta la mitad. Y ya vamos a cerrar la actividad. ¿Sí? Es justificable, como decíamos, o como nos comentaba el compañero, ¿sí? Algunas personas que están en tránsito, que están yendo y viniendo tanto a la empresa como a sus domicilios en este horario. Pero pues yo no puedo programar en otro espacio porque sinceramente no me da el tiempo, ¿sí? Luego tengo un pequeño descanso y continúo con otro grupo por la noche. Entonces, imagínense cuántos grupos estoy atendiendo. Pues también uno, así como ustedes, merece un poquito de descanso, ¿vale? Entonces, sepamos comprender un poquito. Yo entiendo que estamos haciendo actividades o estamos haciendo algunas labores y no podemos desarrollar, pero por favor, ¿sí? Sí estamos escuchando, o al menos pretendo o confío que estamos atentos a lo que estamos diciendo. Entonces, si tienes alguna dificultad, por favor, justifícate, ¿sí? Pero pues las justificaciones son válidas una o dos veces, ¿sí? El resto de espacios, yo no puedo pretender evaluar o certificar a una persona que no asiste, no se entera de las cosas, no envía evidencias y quiere su certificado. Yo entiendo la necesidad que se tiene para poder tener un certificado, ¿sí? Pero también tenemos que justificar por qué nos están dando ese certificado, ¿sí? Entonces, les pido el favor que si saben de algunas personas, por favor, avisen. Para la siguiente reunión, esas son las condiciones, ¿sí? Para poder obtener el certificado. Recuerden una cosa también, ¿sí? Si yo me inscribo, si yo me matriculo en una formación, yo debo certificarme, ¿sí? Uno, porque si no, estoy quitando cupo a una persona que sí necesitaba y sí lo iba a hacer, ¿sí? Y otro es que el SENA en el sistema sanciona, ¿sí? Hay un tipo de sanción que se tiene en el SENA y es no dejar inscribir, no el instructor, porque el instructor simplemente pues, es un recolector de información para trasladarlo al centro. Pero sí la persona que, por ejemplo, tomó un curso y no lo terminó o no se certificó, ¿sí? Y aparece con una anotación de condicionado por, condicionado por el tema académico, es decir, no presentó evidencias, no se presentó a clase, no se supo nada, ¿sí? Pues ahí sí hay una sanción. ¿Y cuál es esa sanción? No poder matricularse en un curso relacionado a plaguicidas que se dicte este año, o al menos en los próximos 6 meses. Y ustedes saben que con lo dificultoso que está el tema de consecución de cupos para esta formación, pues el estar en un grupo ya es una ganancia, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de esto, por eso también publiqué el listado de los aprendices que ya están matriculados. Es decir, no quise enviar el listado con la sola inscripción, porque en algunos casos, después de haberse inscrito, es decir, después de haber pasado el proceso de inscripción, el sistema arroja que se anulan matrículas. ¿Por qué? Porque no coinciden los datos, la cédula está mal escaneada, no es legible,
¿sí? Entonces, una serie de factores que hacen que se anule la matrícula, es decir, no pasa el proceso de matrícula y por lo tanto no puede hacer parte de un proceso de formación, no puede hacer parte de un grupo de formación como el que tenemos hoy. Por eso es que no quise y estuve depurando el grupo de WhatsApp, que también intento que solo sea las personas que están matriculadas, ¿sí? Entonces, el grupo oficial es el que les envié el día de hoy, que hasta el día de ayer en la noche enviaron ese listado, ¿sí? Entonces, en algunos casos, en el formulario que enviaron, estaban repetidos, había varios, ¿sí? Y eso de pronto restringió un poco el acceso a este grupo. Por eso es que somos algo de 41, 42. Y los otros sí los tuve que adicionar con un grupo de la parte agrícola. ¿Listo? Ese es otro asunto. Algunos me estuvieron preguntando que por qué aparece el municipio del Rosal, ¿sí? Esta solicitud, y por la cual pude hacerlos ingresar, es un grupo de una empresa del Rosal, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, dejaron un poco de espacio, no matricularon a todos sus técnicos y abrieron un espacio para yo poder incluirlos a ustedes, ¿sí? Entonces, por eso es que aparece en el Rosal. No quiere decir que ustedes vayan a tener que ir al Rosal, o no quiere decir que vayan a tener que ir hasta Mosquera. Vamos a seguir reuniéndonos por este medio. ¿Listo? También estoy grabando por dos motivos. Uno es que nos exigen una evidencia de quiénes estuvieron, cuántas personas estuvieron en la clase, tanto el listado de asistencia como la participación de cada uno de ustedes. Y también, pues, porque hay la posibilidad de que alguien, por ejemplo, falle, ¿cierto? Y de ese profe, yo quiero ver qué hicieron, quiero revisar la clase, me interesa de pronto este tema, me dijeron que se habló esto, se habló lo otro, respecto a esta temática, y pues yo, con gusto, le comparto el link para visualizar a manera posterior, después, la clase. ¿Listo? Entonces es por eso. ¿Listo? Vamos a ver cuántos ya desarrollaron. Tenemos 24 personas. ¿Listo? Hay algunos que me están manifestando alguna dificultad para desarrollar. ¿Listo? Si están en clase, pues sabrán que de manera particular, luego terminada la clase, me indican qué dificultad tuvieron y cómo podemos solucionar el tema de la evaluación. Recuerden que una vez finalizada la clase, se cierra la clase, se finaliza la reunión, se graba la reunión y también se tiene acceso al link después de un tiempo, ¿no? Entonces, y se cierra también el formulario de la evaluación. Entonces, esas mismas preguntas no siempre son las mismas, ¿sí? Entonces, una cosa es que esté en la clase, pero las actividades pueden cambiar, ¿sí? Porque lo que les decía, no quiero que se convierta en un copy-paste de algunas... No por otra cosa, sino porque ha sucedido. Entonces una vez se vuelve un poquito desconfiado. No es mala persona. ¿Vale? Entonces, un minuto más y ya cerramos el formulario. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Mientras vamos terminando, ¿se escuchó el audio del video? Quería que me confirmaran, por favor.
No, señor. No, no alcanza. Yo no, personalmente no alcancé. Voy a volver a colocar a ver si se alcanza a escuchar. ¿Listo? Ahí sí se oye. Vale. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Sí, señor. Vale. Vamos a ver unos pequeños extractos de unos videos que encontré en mi búsqueda constante de información. Esa es otra cosa. Uno a veces acumula información que a mí en lo particular me gusta compartir y que me compartan información. Si ustedes tienen información relevante, importante, como archivos PDF o artículos de alguna revista, ¿sí? En lo posible científica, pues, o artículos de prensa, que son importantes, digamos, para alimentar todo este tema de control de plagas, me lo hagan llegar al WhatsApp personal y asimismo yo pueda compartir ese conocimiento o esa fuente, ¿sí? Y lo que tenga, pues al final de las reuniones o en el transcurso de las reuniones, les estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Que para eso, digamos, es que sirve ese grupo. ¿Listo? Entonces, les decía, revisando información, me encontré con este pequeño video. Si bien este video es parte de una práctica agrícola, ¿cierto? Ustedes ven campo, ustedes ven una finca. Les comento, eso no es de acá, eso está en 1999, ¿sí? En octubre. El video es un poquito antiguo, pero nos refleja un poco lo que pasa a veces a diario, ¿sí? Un tanto la irresponsabilidad cuando nos enfrentamos a este tipo de productos, ¿sí? Un poco para de pronto los que no pueden, aunque solo es música en esta primera parte, sí es básicamente la parte agrícola, ¿sí? Pero pues, como les decía, el control de plagas no solo se da en la parte agrícola, también se da en la parte urbana, ¿sí? Y en muchos casos se presentan este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces la persona, si ustedes ven, tiene una camisa, ¿sí?, en manga larga o 3/4, ¿sí? Tiene una cachucha, pero eso, entendiendo que lo que está aplicando es un producto plaguicida, ¿sí? En esa época me parece que era categoría toxicológica 2, ¿sí? Entonces, pues ya tiene un cierto grado de toxicidad, ¿no? Y así se tuviera 3 también, ¿sí? No podría estar utilizando esto. Y al señor se le tapona la boquilla. Entonces, ¿qué hace él alegremente? Empieza a manipular la lanza, la parte final, donde está la boquilla del equipo de aplicación, y intenta destrabar, intenta que se libere y permita poder aplicar con mayor facilidad, pero no lo hace con la herramienta necesaria o adecuada, sino lo hace soplando, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la aplicación y luego vamos a ver cómo quedó ese señor. Le van a aplicar en un cuarto oscuro una luz ultravioleta, ¿no? Algo que refleje dónde ha tenido contacto.
Entonces, sí, sí se logró ver. Si no, también, pues, en algún momento les compartiré el link, ¿sí?, de este ejercicio. Entonces, en este y en otros casos, la persona que está detrás de cámaras pregunta, ¿no? ¿Tú eres consciente del peligro que estás corriendo, del riesgo que estás, perdón, el riesgo que estás corriendo? No, dice, yo no tengo ninguno, si ni siquiera tengo contacto con sus productos, ¿sí? Entonces él decide hacer este ejercicio y visualizar. Entonces cuando la persona ve, digamos, listo, gracias. Entonces cuando la persona ve cuáles son las zonas donde ha tenido contacto, pues se sorprende, ¿no? Y es bastante claro, ¿sí? La persona no tenía unas botas, no tenía unos guantes, no tenía una careta, no tenía un respirador, y todas las zonas donde es posible tener contacto directo cuando aplicamos producto plaguicida, pues ha sido afectado, ¿no? No, pues que yo no tengo nada de estos síntomas que le decía la persona, pero sí, en algún momento, volvemos y decimos, es posible que tengamos que enfrentar, ¿sí?, deterioros de nuestra salud. ¿Listo? Ahora voy a adelantar un poquito. Esta parte es un poco más agrícola, pero sí me interesa, y yo no sé si algunos han visto este informe. ¿Sí? Que me parece fundamental y es gráfico. No solo por la historia que cuentan en este informe, que es de los informantes, perdón, de Canal Caracol, pero yo no sé si algunos hayan visto la noticia como tal, ¿sí? Hayan leído el artículo, que luego vamos a comentar un poquito, ¿no? A mí me salvó que alguien vio que yo tuve como una reacción y dijo, este niño está todavía vivo. Entonces fue cuando llegó los periodistas y dijeron, sí, pónganlo a esto. Y de una me fueron acomodando en ese sillón y me fueron poniendo líquido para poder sobrevivir. En este país de tragedias y sucesos increíbles, se nos refundió en la historia un acontecimiento que todo colombiano debería conocer: el envenenamiento colectivo que fulminó como moscas a casi 100 niños en las calles de Chiquinquirá. Acá en Chiquinquirá se acabaron los ataúdes. Mucha gentecita le tocó en los cajones con un papelito rosado, en las tablitas, un papel rosado, porque no hubo ataúdes para la cantidad de niños que murieron. Semejante tragedia ocurrió el 25 de noviembre de 1967. Después de desayunar, los niños salieron de las casas para ir a las escuelas, pero de inmediato empezaron a sentir convulsiones violentas. Recuerdo que desayuné, yo alcancé a salir a la calle a mirar, a saber de algunos familiares. Sentí mareo, dolor de estómago, pero no imaginamos que yo estaba envenenada. Ella es Olga Lucía Balbuena. Ese día tenía 10 años. Como ella, decenas de niños y niñas andaban como zombies con los ojos desorbitados. Los pequeños daban unos pasos y de pronto caían al suelo doblados por un dolor agónico, como si algo les hubiera explotado dentro del pecho. Regresé a la casa y ya sentí como mareo y caí. Sus padres, sin entender qué pasaba, corrían con ellos hacia el Hospital San Salvador. El hospital estaba saturado de personas envenenadas y que estaba en obra gris. Entonces, en medio del caos y el susto, todo el mundo se preguntaba qué diablos estaba pasando. Las versiones de que había algo malo en la ciudad comienzan con el agua. La gente decía que el agua se había contaminado con arsénico. Luego también la gente decía que se había envenenado con el aire y con el viento. Otros decían que eran un maleficio. Otros decían que era la leche. Entonces la gente empezó a tirar las canecas de leche que rodaran por la calle.
Yuri Chillán era otro niño de 7 años el día de la tragedia. Le impactó tanto que ya de adulto se puso a investigar lo ocurrido. Todos los testigos dicen que vivieron una pesadilla inexplicable, o al menos inexplicable al comienzo. La gente lanzaba gritos de auxilio y rezos desesperados a la Virgen de Chiquinquirá. La gente transportando los intoxicados y los muertos, y no deja de ser antagónico que frente a la funeraria San Ignacio. Ese día me levanté, creo que eran como las 7 y algo de la mañana, me bañé y mi padre me dijo que hoy me tocaba a mí abrir el negocio. El negocio era la peluquería, sí, esperar que llegara clientes. Me dijo que quién era el que iba a comprar el pan y yo le dije que yo iba a ir. Después ya dejé el pan en la cocina, lo dejé allá y regresé a abrir el almacén. Justo a esa hora, cuando Omar Romero abrió el local, fue que empezaron a verse en las calles los primeros estragos de esa cosa extraña que estaba matando a los niños. Cuando yo estoy abriendo, salían del frente de mi casa una señora todavía con su pijama, con un niño en brazos, en una cobija, gritando que el niño, que el niño, que el niño. Pero inmediatamente no pasó ni un minuto cuando sale de esa misma casa otro señor con otro bebé. Yo me asusté y volteo a mirar hacia la esquina y lleva un niño totalmente vestido de negro con su corbatín para el colegio. El niño se cayó. Cuando se cayó, unas personas que iban cruzando por allí, él mismo fue a auxiliarlo. Yo entro y le digo a mi papá, papá, algo está pasando. Salieron de frente de la casa con 2 niños y se desplomó. Omar tampoco ha olvidado las escenas escalofriantes que vio después en el hospital. Para ese momento ya era noticia en la radio el extraño caso de los desfallecimientos. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Listo. ¿Alguien había visto, escuchado? Yo me imagino que sí. ¿Alguien sabe qué pasó en este caso? Pues en parte nos narran ahí, ¿cierto? Pero no nos dan luces de qué realmente pasó. Nos narran un poco las experiencias. Señor. ¿Este fue el caso de contaminación cruzada por plaguicidas en una panadería? Correcto. Sí, María, de acuerdo. Eso fue, pues como dice también el video, ¿no? Hace ya varios años. Recuerden que el tema del transporte era muy diferente a lo que es actualmente, ¿no? El tema de transportar plaguicidas o de este tipo de productos de una toxicidad muchísimo más grave de la permitida, sin la debida precaución en un vehículo no adecuado para realizar junto con elementos que van a ser comestibles o en todo caso que van a servir para transformar, es decir, para la elaboración de pan, ¿no? Transportaban ese producto que era un insecticida, un folidol, que actualmente pues ya está prohibido, ¿no? En muchos países. Y lo transportaban en botellas de vidrio, ¿sí? Junto a la harina de panificación. Se transportaba de Boyacá hasta Chiquinquirá. En el trayecto se rompe una de las botellas y riega pues el líquido. El transportista entrega, el personal que recibe no se percata o no presta atención. Al día siguiente pues es una suma de circunstancias, de errores que, como dice María, no debían haber pasado, porque pues no debe haber una contaminación, no debe haber un cruzamiento de sustancias que pueden afectar. En todo caso, pues no debe haber harina con insecticidas, ¿sí? No se puede transportar eso en el mismo espacio. Entonces, al día siguiente, la persona encargada del ayudante coge la harina y nota que
está con cierto grado de humedad. Pero pues no le presta atención también, ¿no? Dice que en la zona, en el área donde ellos trabajaban, en ciertos días encontraban harina también húmeda por las condiciones en que trabajaban, las condiciones digamos, ambientales también, ¿no? Que tenían. Y decide hacer el pan, así como antes. Hoy también los niños son los que van y compran pan, pero como todo niño, ¿no? Todos hemos sido niños y nos mandaron a comprar pan, pero de 10 panes siempre llegaba 8. En muchos o muy raros casos llegaba 10, ¿no? Entonces, digamos, eso pasó, ¿no? No todos los casos fueron así, algunos llegaron hasta sus domicilios, entregaron el pan, pero los que primero se afectaron fueron esos niños que empezaron a consumir. Hay que ver también lo que les decía, ¿no? No solo es la dosis que estaba presente en esa parte o en la masa que tenía lo que consumió, sino, o sea, la cantidad, ¿sí? La dosis que estaba ahí, sino el organismo de cada persona, ¿no? Personas que se salvaron, ¿sí? Que de pronto el contacto fue menor, el tema de su organismo, ¿sí? Que de pronto resistió y pudo de pronto ser auxiliado. Pero muchos niños, cerca casi de 100, fallecieron ese día o esos días, ¿no? Fue una tragedia bastante grande, no es la única, lamentablemente. Estos días estaba en una finca y precisamente evaluábamos o veíamos este video y uno de los muchachos nos comentaba, ¿no? Que el tema de trasvasar o de reenvasar estos productos plaguicidas que tienen unos colores a veces llamativos, ¿sí? Que tenían algunos colores llamativos, se asemejaba mucho me decía, al aceite, ¿sí? Tenía esa consistencia un poco viscosa y estaba en un envase reenvasado, un envase de bebida gaseosa. La persona encargada de utilizar cogió y encargada pues de la alimentación de varias familias, puso ese líquido en aceite y se dispuso a freír. De ahí lamentablemente también tuvieron un desenlace bastante grave, ¿no? Entonces, digamos, todo este tema de riesgo a veces no lo evaluamos. Bueno, creo yo, entonces me faltan 8 minutos, 6 minutos. Les agradezco que por hoy vamos a quedarnos ahí. En la próxima clase vamos a dar continuidad desde este punto y vayan pensando en los riesgos que se tiene cuando estamos aplicando control químico. ¿Qué riesgos pueden haber? ¿Listo? No me respondan hoy. Con eso iniciamos la siguiente reunión. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haber estado en esta clase y nos estaríamos viendo el lunes siguiente. ¿Listo? En este mismo horario. Las clases o las reuniones van a ser de 5 a 7. Gracias, instructor. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias, pues. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Descansen. Después del Una día. pregunta. Señor, ¿quién me habla? Luis. Luis Gómez, ¿más repita las preguntas que dejó para investigar, por favor? ¿Cuál? No, Para que... empezar. No, es como para acordarse o para revisar, en todo caso, pues, si gustas, de los riesgos que se tienen cuando utilizamos. ¿Qué riesgos?
Simplemente no detallarlos, pero sí tenerlos ahí a manito para generar un poquito de interacción la próxima clase, ¿vale? Muchísimas gracias. Feliz Listo. noche. Que descansen. Igualmente, gracias. Bien merecido lo tienen. Gracias. Mm.